Hay tres cargas que pueden robarnos la paz, deprimirnos, estresarnos, abrumarnos y que son totalmente innecesarias. La primera es la carga de la presión social, de encajar, y eso incluye a veces los likes en redes sociales o lo que opina nuestro entorno, la presión de vernos bien frente a compañeros de trabajo, en el medio social, en medio de la familia. La otra es el abuso de personas que vos les servís, dais lo mejor, pero aún así te hacen sentir culpable, te hacen sentir que no es suficiente, te hacen sentir que estáis fallando, a pesar de que estáis sirviendo incluso con buena intención. La tercera es la carga del pecado, que complacer a este mundo ineludiblemente nos lleva a fallarle al Señor. ¿No sabéis que en Santiago capítulo 4, del 4 al 5 dice, oh gente infiel? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en ustedes? Entonces, cuando empiezas hablando de gente infiel, es porque hay una sola manera de tener amistad con Dios, y es sometiéndonos a su voluntad en completa lealtad. Es por eso que más adelante en Santiago 4, en el mismo capítulo del 7 al 10 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, hay un solo camino para tener una amistad con Dios, y es someternos a su voluntad en completa fidelidad. Pero la fidelidad a Dios va en un camino opuesto a la fidelidad al mundo. Es imposible querer complacer a Dios siendo fiel a Él y querer complacer al mundo y sus exigencias al mismo tiempo. Es por eso que el Señor nos dice, ser amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Si alguna vez te preguntaste qué significaba esta cita, qué significa ser amigo de Dios o qué significa ser amigo del mundo, es el buscar complacer a quién. Te pregunto, ¿a quién buscáis complacer vos? Principalmente a Dios. Y no digo a lo que debamos responder. Sabemos que debemos responder, bueno, a mí no me importa estar complaciendo a nadie, solamente a Dios. Pero resulta que en nuestras acciones nos preocupa mucho el auto en que nos ven conducir, o el título que queremos mostrar, o la ropa. Y no estoy diciendo de que debemos vestir mal, de que no debéis progresar, de que no debéis estudiar, o de que está mal mostrar un buen momento en las redes sociales. No estoy hablando de eso. Podéis seguirlo haciendo mientras eso no se vuelva una carga en tu vida, a tal punto que esté controlando tus pensamientos. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su vida tendrá vida y paz, dijo Pablo a los romanos. Entonces, cuando hablamos de ser amigo de Dios, hablamos de ser fiel al Señor. Hay una gran diferencia entre complacer y servir. Vos sabéis que el Señor nos manda en Mateo 20:27 a servir, y Él nos dice, el que quiera ser el primero, el más importante entre ustedes, debe ser el siervo de todos, ¿no? Pero cuando hablamos de servir, no se trata de que debemos complacer al mundo en todos sus caprichos o a la gente, porque hay abusadores. Vamos a empezar por aquí. Número 1, la carga de los abusadores. Los abusadores son esas personas que vos les servís, no sé, le hacéis un favor, y está bien hacer un favor, dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo, ¿ok? Entonces está bien, debemos servir, debemos hacer favores, pero también dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay gente que nos pide favores, pero a veces son favores que no convienen, o que nos alejan de Dios, o que va en contra del mandamiento de Dios. Entonces ahí es donde vos y yo tenemos que elegir, porque ya cruza la línea de servir a complacer. Entonces, cuando hablamos de complacer, solamente debemos comprometernos a complacer a Dios. Complacer a Dios implica servir a la gente. Pero servir a la gente tiene un equilibrio de servir con justicia, con rectitud, conforme el Señor nos manda.
Si necesitan algo, predicarles del Evangelio, si están en necesidad y nosotros podemos ayudarlos en esa necesidad, es parte de nuestra fe en el Señor. Pero hay gente que busca abusar, y es lo que el Señor nos decía. Él decía: yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sea astuto como la serpiente e inocente como la paloma. Entonces, eso implica de que nosotros como la paloma no debemos buscar hacer daño a nadie. No debemos andar con malas intenciones, pero también debemos cuidarnos de los que vienen con malas intenciones. No es porque yo tengo un espíritu de humildad, es decir, la humildad es intencional y yo quiero conscientemente ser humilde, tener paciencia con los demás. Eso no quiere decir que me voy a poner en bandeja de plata para que los demás me hagan daño. Hay veces que te va a tocar decir no. Hay veces que te va a tocar decir: párate ahí, esa línea no la cruzo yo. Y cuando hablamos de seguir al Señor, a veces nos toca decir que no a algún familiar, a algún amigo. Porque es que si un amigo te dice: cubrime ahí, mira, no le vas a decir a mi esposa que tengo esta amante, vos estás buscando que lo complazcáis en un pecado. Eso definitivamente te lleva a un camino de enemistad con Dios. Ya eso no es servir a la gente, eso es complacer a la gente y al mundo en el pecado. Si hay alguien que solamente se complace en nosotros verdaderamente, es Dios. En la historia y en la Biblia aprendemos que el ser humano, nosotros como seres humanos, en nuestra condición pecaminosa, no nos complacemos totalmente en nada. Siempre encontramos algo que no nos gusta, alguna queja. El Señor liberó al pueblo de Israel tras 400 años de esclavitud. Salieron ricos de oro de Egipto, abrió un mar rojo para ellos, los libró del ejército egipcio cuando fueron perseguidos, les dio maná, su nube era luz en la noche para el pueblo de Israel, sombra de día, en medio del desierto hizo que brotara agua de la roca y que no les faltara nada. Aún así las quejas no cesaron. El Señor mismo Dios, dice Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos a Jesús despojándose de toda su gloria, a Dios mismo haciéndose hombre para sufrir toda humillación, ser menospreciado, despreciado, pasar cualquier necesidad, innecesariamente para Él, inmerecidamente, porque Él nunca falló, nunca pecó y se sometió al sufrimiento, consecuencia de nuestro pecado, para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para sufrir por amor a nosotros. Y aún así, el pueblo lo despreció. El pueblo se queja. Nosotros hablamos de Jesucristo y todo lo que hizo por nosotros al mundo. Y el mundo dice, bueno, ¿quién le manda? O dice que Dios fue malo por mandar a su hijo a morir en la cruz. Entonces, así deja a tu hijo mismo. La gente encuentra algo que no le gusta, que no está de acuerdo, se queja, lo que sea. Ahora, Sofonías 3:17 nos dice que Dios se complace en nosotros. Se complace, se llena de alegría en nosotros, porque Él es santo, 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 y nos ama con un amor ilimitado, profundo, eterno, una misericordia incomprensible para nosotros, que a pesar de nuestras fallas, Él se complace en nosotros. Nos ama cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos mira a través de Jesucristo cuando nos hemos vuelto a Él, y se complace verdaderamente en nosotros. Así que si hay alguien a quien vos debéis buscar complacer por encima de todo y de todos, es a Dios. Ahora nuestro deber es servir. Vamos a Mateo 20:27. El que quiera ser el más importante entre ustedes debe ser el siervo de todos. Pero servir no implica complacer en todo. Hay gente del trabajo, hay gente, a veces incluso la tentación puede venir en la iglesia. Hay gente en la familia que mañana te van a pedir un favor o te pueden invitar a hacer algo que no va en el camino a la obediencia a Dios. Y te pueden llevar a enemistar a Dios por complacerlos a ellos. Yo he llegado a pecar de esa manera. Le he llegado a fallar al Señor. Me ha tocado, por ser fiel al Señor, perder una amistad
porque se han enojado conmigo cuando no quise complacerlos en un pecado de adulterio y les dije, no, lo siento, pero no te voy a apoyar en esto. Antes de arrepentirme de mi pecado, pude haber apoyado en algo así. Pero luego que entendí que debía complacer a Dios por encima de todo y sin poner en riesgo mi amistad con Él, yo estoy para servir a la gente conforme a la justicia de Dios, por amor a ellos, en servicio, conforme a lo que el Señor y los recursos que el Señor ponga para ellos. Pero que ellos no busquen que yo los complazca más allá de lo que debo servirles, al punto de que eso me lleve a la desobediencia al Señor. Entonces, eso nos lleva a estas cargas, ¿no? La carga del abusador, que te hace sentir culpable. ¿No te ha pasado cuando dais lo mejor de ti, te esforzáis, lucháis y todo, pero aún así te hace sentir mal, te hace sentir que no es suficiente, te hace sentir que no habéis hecho nada? Y tenéis esa carga porque buscáis complacer. Entonces entendí esto y para que vos tengáis paz. Debo servir y eso implica cumplir los criterios de mi Señor Jesús. ¿Cuáles son? Debo servir con amor, debo servir con sinceridad, incluso debo servir más allá de lo que me pidieron. Si me pidieron hacer 5 cosas, trataré de hacer 6 o 7, tratando de ser ese siervo fiel que nos habla el Señor, ¿no? De que si hacemos lo que se nos pide, somos siervos inútiles, pero siervo útil es aquel que hace más de lo que se pide. Así que trato de tenerlo como una ley de vida, ¿no? De que quiero vivir conforme a los criterios del Señor. Cuando tengo un cliente, si me contrata por 2 cosas, trato de hacer lo posible, de no irme de ese lugar a menos que haya cumplido con 3 o 4 cosas, haciendo más de lo que me correspondía hacer. Porque trato de cumplir con las expectativas del Señor por encima de las expectativas del cliente y termina siendo hasta favorable en los negocios, ¿no? Entonces, servimos de esa manera. Servimos con justicia, servimos por amor, servimos con generosidad. Pero aún así hay personas que a veces se comportan con orgullo, con egoísmo y no son comprensivos y a veces con avaricia. Entonces quieren quitarte más o quieren presionarte y te hace sentir culpable como que estoy haciendo mal. Ahí es donde vos tenés que revisarte a vos mismo y decir, ya va, estoy sirviendo conforme a las expectativas de mi Señor Jesucristo, porque esto te puede estar pasando. Te puede estar pasando en la familia, te puede estar pasando en los negocios, y a veces sentimos, ¿será que le estoy fallando al Señor? Entonces, analízalo mirándote conforme a las expectativas del Señor Jesucristo. ¿Estáis sirviendo con amor? ¿Estáis sirviendo con humildad? ¿Estáis sirviendo con generosidad? Entonces, si es así, lo estáis haciendo bien. Ya como se sienta la otra persona porque es malagradecida, porque es injusta, porque es abusadora, ya no es tu responsabilidad. Como podéis ver, para la gente de este mundo no fue suficiente todo lo que Dios dio, incluso a sí mismo. Y todavía no le fue suficiente. Todavía le pareció correcto quejarse y menospreciar al Dios mismo, santo, santo, santo. Y si lo hicieron con el Señor, ¿qué quedará de mí? Y nosotros mismos como personas tenemos que cuidarnos porque esa condición pecaminosa también está en nosotros. Entonces, número 1, cuidarnos de ese sentimiento de culpa o de insatisfacción que otros quieren inyectar en nosotros. Cuando, si lo estamos haciendo bien, si estamos sirviendo conforme al Señor nos ha mandado, conforme a las expectativas del reino, cómo se sienta la otra persona, cómo vaya a reaccionar la otra persona, ya no tiene que ver con nosotros. Número 2 es entonces la carga del pecado, de que nadie nos lleve a fallarle por complacer. Eso nos lleva a una carga terrible. El pecar porque, ay, me dio cosita decirle que no. Entonces hay que mentir, no, tuve que mentir. A mí me he pedido ese favor. Me han dicho, no, Luis, mira, dile a mi papá, por favor, porque él te va a preguntar y me ha tocado decirle, mira, lamentablemente no puedo apoyarte en esto. Ve, te recomiendo que anda, decirle la verdad, porque si me llama yo le voy a decir la verdad. Yo no voy a estar mintiendo. Lo siento, pero en verdad hasta ahí no te puedo acompañar, no voy a estar mintiendo. ¿Ok? Y eso no quiere decir que yo haya sido perfecto, quiere decir que estoy escogiendo un camino de arrepentimiento, de que aunque yo también he fallado, no, quiero hacerlo intencionalmente, quiero servir al Señor, quiero ser fiel al Señor, quiero su amistad por encima de todo. Entonces, número 2, la carga del pecado. Y número 3, la carga de la presión social, donde o debo vestirme de cierta manera, escuchar cierta música, actuar de esta manera, mostrar esto en las redes sociales, lo que es tendencia, lo que la gente aprueba, lo que la gente aplaude. Y esa presión social donde nos atamos, nos encadenamos a lo que el mundo espera o quiere de mí,
cuando realmente no me ama, ni me cuida, ni le importo. Y desgastamos nuestras vidas y consumimos nuestros pensamientos para complacer a un mundo que busca destruirnos. Esas son entonces estas tres cosas que considero producen una terrible carga en nosotros. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces ese camino de descanso es un camino de fidelidad a Dios. No hay otra manera de soltar nuestras cargas que buscarlo complacer a Él y solo a Él por encima de todo. Querer complacer a este mundo sin duda nos llena de mucha ansiedad, pero querer complacer a nuestro glorioso Señor Jesucristo es lo único que nos llena de paz. Hay dos tipos de serpientes. Está la serpiente, bueno, hay muchos tipos de serpientes, ¿no? Pero quiero mencionar dos de ellos. Uno, que es como la cobra o la cascabel, por ejemplo, que son serpientes que cuando te contraes de frente con ella, de una vez la cobra se levanta y de una vez muestra su colmillo y ya te muestra que o va a atacar o se va a defender. Lo mismo pasa con la cascabel, ¿no? De una vez levanta la cola, empieza a sonar y ya nada más de ver sabe todo el peligro que está al frente tuyo. Pero hay otro tipo de serpiente, de esas que son un poco camaleonas, ¿no? Que se camuflajan en la arena al ser del mismo color de la arena o de las hojas o de las ramas. Y son ese tipo de serpientes que se quedan tiesas, estáticas. Y no te asustan, no actúan con violencia de primera mano, pero son las que se van enrollando en ti poco a poco, acariciándote. Y luego empiezan poco a poco a apretar poco a poco, apretar allí. Hasta que simplemente a medida que vas exhalando te siguen apretando y vas poco a poco podés cada vez respirar menos y menos hasta que te ahogan, te matan y te comen. Así también hay abusadores que son así. También está esa carga de la sociedad que poco a poco nos va asfixiando o la carga del pecado. Parece una caricia al principio lo que nos ofrece, pero luego termina devorándonos, termina asfixiándonos. Y ninguna de las tres están hechas para el camino de paz que el Señor ha preparado para nosotros. El Señor nos alertó a la hora de que debemos servir con amor acerca de abusadores, acerca de la carga de este mundo, de qué nos sirve ganar al mundo si vamos a perder nuestra alma. Y también acerca de la carga del pecado. Hoy vos y yo tenemos que escoger. Porque esta serpiente viene sutilmente hasta que te asfixia. Si te habéis sentido cargado, a veces pasa, ¿no? Te puede pasar con tu jefe, o te puede pasar en la iglesia, te puede pasar en la familia, o con un compañero, o a veces con un amigo, no sé, la sociedad o las redes sociales, o te puede pasar con alguien que te está presionando y te habéis sentido mal porque no queréis fallarle, no queréis hacer sentir mal a esa persona que amáis, pero sabéis que lo que te está pidiendo no va con lo que Dios te pide. Te digo, sé libre y escoge complacer a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios te prospere en todo, que tengáis paz, que tengáis salud, que tengáis provisión hasta que te sobre en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida.